Hola, les mostraré el día de hoy las características físicas del suelo. Sabemos que las características físicas del suelo resultan de una interacción entre las distintas fases y proporciones en las que se encuentra el suelo, el agua y el aire. Entre las principales características tenemos el color, la profundidad, la estructura, la textura, la consistencia, la densidad aparente, la porosidad. El color del suelo nos da pistas sobre la naturaleza y el origen del suelo, así como los procesos que ocurren en el mismo. Tenemos la tabla de Munsell, la cual nos ayuda a ver los valores, las coloraciones, los matices y la pureza que se indica según los colores presentados en la tabla para poder distinguir nuestra muestra. También podemos observar un cuadro donde nos describe la profundidad es el espacio donde las raíces adquieren agua y nutrimentos necesarios para su desarrollo. Su importancia es debido a que entre más profundos son los suelos, es mucho mejor para la producción, puesto que tienen mayor densidad. Podemos observar una tabla donde nos indican las categorías y la profundidad que tienen que tener según sus categorías. La estructura es la forma en que se agrupan las partículas fundamentales del suelo, arena, limo y arcilla, para formar agregados importantes para la estructura del suelo, que interfieren en el movimiento del agua en el suelo, el crecimiento de las raíces, la aireación y procesos. Los agregados presentes se clasifican en hemíferos, agregados planos, agregados en forma de bloques, agregados en forma de columna. Agregados semíferos están presentes en el horizonte A. Tenemos granulares, masivos. Para determinar la textura también se utiliza el triángulo textural. Este nos ayudará a comprobar los resultados de nuestros análisis y estudios de laboratorio de nuestro suelo y verificar las características agronómicas de las texturas del suelo. Las clases texturales tenemos arenoso, se clasifica en areno-franco, en franco arcilloso y arcilloso. Los suelos francos son los más óptimos para los cultivos. Las líneas trazadas en el triángulo paralelas a los lados fijan los límites porcentuales de cada componente, arcilla, limo y arena. Por ejemplo, si un suelo contiene 60% de arena, 30% de limo y 10% de arcilla, corresponde a una textura franco-arenosa. También podemos observar una clasificación textural de los suelos arenosos, según las derivaciones franco, arcillosos y arcilla. Observamos en la tabla, según las texturas del suelo, los conceptos de infiltración, aireación, retención de agua, erosión, retención de nutrientes, entre otros. La resistencia es la firmeza con la que se unen las partículas del suelo, así como la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura después de aplicar una cierta presión. Su conocimiento es importante para determinar el tipo de maquinaria a utilizar para la labranza y su unidad de medida expresada en la capacidad de cohesión y adhesión. Se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco, en los cuales se determina la densidad y la capacidad de su plasticidad. Los factores que influyen sobre la consistencia varían con propiedades como la textura, el contenido de materia orgánica, el total de material coloidal, la estructura y el contenido húmedo del suelo presente. En base a esto podremos hallar la densidad aparente y la densidad real de nuestro suelo. La porosidad es una parte del suelo en que su estado natural está ocupado por aire o agua. Su importancia repercute en las propiedades físicas como la aireación, la capacidad de infiltración de agua, entre otros. Como podemos observar en la imagen, entre más compacto esté el suelo, más capacidad de retención de agua este tendrá, puesto que sus partículas estarán más unidas y tendrá menos espacio para circular el agua o infiltrar. Capacidad de retención de agua que tiene el suelo para retener es la forma de retener el agua por la fuerza matricial y mantener disponible el agua para las plantas en una unidad de medida kilopascal. En un suelo arenoso es baja la capacidad de retención, y en los suelos francos es media, y en los suelos arcillosos es mucho más alta. Gracias por su atención.